Ya estamos listos. Ok, muy bien. Bueno, pues en el nombre sea de Dios, vamos a compartir en este momento. No las veo, a ver si no me siento solita ahí. Ok. Pero bueno, ok, miren, hermanos, vamos a compartir pues el manualito que tenemos ya muy conocido y que siempre está en nuestras manos del curso taller, que es la renovación, con la finalidad de unificarnos en esta formación, porque pues el gran deseo es nuestro gran deseo es hacer la voluntad de Dios, y sentimos que debemos de cuidar la identidad del movimiento, que debemos pues estar en una misma sintonía, hablar el mismo idioma para nosotros como servidores, como coordinadores, porque viene otro gran momento de empezar a llevarlo a todos los lugares, a toda nuestra diócesis, y que todos podamos estar de común acuerdo después de haber compartido eh, este cursito taller, que se llama, que es la renovación carismática. No sé si me estoy escuchando bien, si sigo. Sí, señora Belia, sí se Oh. escucha. Sí, está muy bien. Ok, bueno, miren, vamos a leer el objetivo. A lo mejor algunos tienen su librito, otros no, pero bueno, vamos a empezar ustedes saben que los objetivos de cada tema son muy importantes. El objetivo de este curso taller, que es la renovación, nos indica que debemos descubrir qué es la renovación, logrando tener una visión en común que ayude a cuidar la identidad del movimiento. Pues miren, yo sé que algunas veces tenemos la experiencia de que hay personas que tienen ideas diferentes a lo que nos marca el manual. Por ejemplo, pues si les preguntara, o si nos preguntáramos cada uno, ¿para ti qué es la renovación? Por supuesto que cada quien daríamos nuestra ah, aportación, ¿verdad? Pero aquí en el manual nos marca que todos debemos de tener una misma respuesta. Por ejemplo, ahí nos marca que todos debemos decir que el movimiento, que la renovación es un movimiento de renacimiento espiritual bajo el signo de Pentecostés. A ver, lo vamos a repetir para acordarnos, ¿sí? Es un movimiento de renacimiento espiritual bajo el signo de Pentecostés. Aquí nos marca algo muy bonito. Dice, estamos viviendo un renacer de la iglesia. La renovación carismática católica en el Espíritu Santo es una de las tantas bendiciones dadas por Dios como respuesta a la oración de su santidad Juan 23. Entonces ahí empezamos a descubrir qué es la renovación, porque a mí muchas veces me han comentado algunos personitas en algunos decanatos que me dicen, no, es que yo vi en el Face a un sacerdote que dijo que la renovación nació con hermanos protestantes. No, que yo escuché, porque como oímos varias versiones de varios personajes o varios sacerdotes que nos hablan de la renovación. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a basar en lo que es nuestro manual, para que nosotros podamos con firmeza y con seguridad llevar esa respuesta, ¿sí? Que nosotros nacimos, que el movimiento de renovación nace como una bendición a la oración de su santidad Juan 23, ¿sí? Quiero que leerles la oración, es muy hermosa, y para entender por qué es la respuesta. Dice, el Papa Juan 23 dice que así sea repetida en las familias cristianas el cuadro de los apóstoles reunidos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Cuando la iglesia recién nacía, estaban unánimes en comunión de pensamiento y oración con Pedro y alrededor de Pedro, el pastor de los corderos y las ovejas, y que el Espíritu Divino se digne
a contestar de la manera más consoladora la oración que diariamente a Él asciende de todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestros tiempos tus maravillas con, con un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, manteniendo unánime una oración continua con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de San Pedro, aumente el reino divino del Salvador, el reino de verdad y de justicia, de amor y de paz. Amén. Esa es la oración que hacía su santidad Juan 23. Entonces, ahí podemos nosotros ya con toda seguridad, con toda confianza, decir siempre a nuestros hermanos, enseñar siempre a nuestros hermanos que nosotros somos, pues, un movimiento que nace como respuesta a esta petición del Papa. Ustedes saben, es un bonito recordar cómo cuentan que Papa Juan 23, que le decían el Papa Bueno, que era un sacerdote ya mayor, que cuando muere el anterior Papa, que duró poco tiempo y que tenían que elegir a otro, pues no encontraban a quién y en un momento deciden que van a elegir al Papa Juan 23, bueno, a él, y entonces, pues, que cuentan así, cuando nos daban esta formación, cuentan que dijeron, ay, pues vamos a proponerlo a él, es un hombre muy bueno, es un hombre muy santo y es un hombre anciano, pues que ya, ¿qué tanto puede hacer? Pero nos puede ayudar para tener un tiempecito para orar para el nuevo papa, ¿verdad? Y entonces ese papa viejito, ese papa que a lo mejor no duraba tanto tiempo y toda esa cosa, bueno, pues él fue nombrado el papa y él fue un hombre pues muy maravilloso que deseaba esto que dice en su oración, que en todas las familias se viva, pues se repita ese cuadro de Pentecostés, que se vuelva a ver en las familias, a vivir en las familias ese renacer de la iglesia. Y bueno, para gloria de Dios, cuentan que por ahí, ahí en su librito sí trae todas las fechas y todo muy bien, que por ahí en 1959, Juan 23 anuncia su propósito de convocar a un concilio y pues todos se quieren ir de espaldas, los sorprende y que le decían a algunos, Santo Padre, pero ¿está seguro de lo que quiere hacer? ¿Sabe lo que conlleva todo esto? Y él dijo, sí, sí. Y yo quiero convocar a ese concilio. Y que alguien le dice, Santo Padre, pero usted no va, se lleva mucho tiempo y usted no va a alcanzar a ver eh, eso. Y dijo, no, yo no quiero verlo, solamente quiero iniciarlo. Y la Madre Evangelina una vez nos contaba algo muy bonito. Decía que una vez el Papa, Juan 23, estaba ahí en su despacho, ahí donde él estaba, y que estaban todas las ventanas abiertas. Y él tenía que un montonal de documentos ahí en su enorme escritorio. Y vino un ventarrón y se llevó todas las hojas, todos que se los tiró por todos lados y que él se puso muy contento y feliz y que decía, ándele, ándele, así precisamente, así quiero que sea, que entre el Espíritu Santo y lo voltee todo, lo renueve, lo quite de su lugar todo para que se haga de nuevo. La Madre Evangelina decía, pues el Santo Padre quería que nos volteara como calcetín viejo, decía ella. O sea, que nos transformara, que hiciera todo nuevo. Y bueno, para gloria de Dios, pues nosotros podemos darnos cuenta y disfrutar de esa maravilla porque pues Dios da la respuesta en ese Concilio Vaticano II que ahí en nuestro manual, en nuestro manualito va mostrándonos cómo
el nacimiento y la historia de la renovación. El otro día lo vimos en la reunión que tuvimos con el obispo, y que Fátima lo presentó perfectamente. Eso nos va a servir muchísimo, lo vamos a tratar de tener para que todos lo vean. Claro, en este momento a lo mejor no, porque pues nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí les prometemos que se los vamos a pasar, porque ahí están grandes bases de lo que es nuestro movimiento. Eh, Dice que podemos, mire, me gusta mucho esto, se los voy a leer un poquito. Nos dice que nace la renovación, bueno, como respuesta a la oración, y que el motor de nuestro movimiento, pues principalmente es el Espíritu Santo, el cual nos da sus dones y sus frutos, pero nos los da para extender el reino de Dios y para edificar la iglesia. También nos dice que ser renovados y no conocer la renovación, pues no es congruente. Y por eso les digo, a veces conocemos algunas cosas, pero no en común acuerdo. Entonces, por eso la importancia de que veamos el mismo manual y vivamos este taller. Y claro, un taller precisamente es para trabajar, porque estos libritos, estos manuales, son solo un cuaderno de trabajo, que a veces nada más lo vemos así, pero realmente son para formarnos, para participar, para agregarle. Por ahí a veces también yo, en la experiencia que tengo con con la formación, yo veo que a veces nos cansamos, que cuando vemos el librito y tantas letras, a veces también dicen, es que es otra vez lo mismo, ya no lo sabemos, eso ya no lo dijeron, vamos otra vez a repetirlo, y cosas así, que, que es bueno que nos demos cuenta, sí es cierto, pero la palabra de Dios nos dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces necesitamos ir viendo cada palabra y haciéndola nuestra para poder vivirla y poder experimentar lo que nos está dando y diciendo ahí. Por ejemplo, esto que nos dice, si el renovado no conoce la renovación, pues no es congruente. Hacemos cosas que no están bien. No podemos vivir una renovación mediocre, sino más bien que debemos saber dar razón de nuestra fe. Y nos ponen ahí pues también la base de la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:15, que es donde nos dice, estén siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza. Por eso la importancia de conocer el nacimiento, la historia, cómo nació, dónde nació, cómo llegó a nuestro país. Todas estas cosas son bastante importantes. Ahí podemos ver, bueno, ya veíamos cómo en el 59 convoca al concilio, el 25 de diciembre del 61, lo convoca, fíjense, ese primero dice, nada más anuncia su propósito en el 59, y en el 61 ya lo convoca solemnemente. Después de 4 etapas conciliares, es cierto, ya no es Juan 23 a quien le toca la clausura, sino ya a Pablo VI, el 8 de diciembre de 1965. Y fíjense el detalle de lo que queremos que veamos, que en el otoño de 1966 comienza a despuntar un fenómeno religioso llamado ahora renovación. Ahí podemos confirmar que de verdad nuestro movimiento nace como una bendición, como un fruto del concilio y en la Iglesia Católica, ¿sí? Y dice, la renovación aparece además en relación muy profunda con la experiencia de Pentecostés, y se coloca expresamente bajo el signo del Espíritu Santo. Por eso sí podemos, siempre que nos digan, bueno, ¿y qué es la renovación? Pues la renovación es un movimiento de renacimiento espiritual bajo el signo de Pentecostés. Esa debe de ser nuestra respuesta, ¿sí? Ahí vamos a ver en la historia que en otoño del 66, pues varios hombres católicos, miembros de la Universidad de
o como dijo Fátima, de esos nombres que no me sé, de la Universidad del Espíritu Santo en Duquesne, Pittsburgh, son profesores que se reúnen para, para orar y también dicen que ellos ya estaban sirviendo en la iglesia y todo, pero que comentaban, platicaban entre ellos esa experiencia que se tenía, por ejemplo, en el cursillo que hacían, en los cursillos de cristiandad y todo esto, pero que era nada más como un momento. Y después pasaban como igual, a veces nos ha pasado en los encuentros, nuestros pequeños decanatos, que hay mucha gente, pero a la semana ya queda la mitad, a las 3 semanas o al mes, ya nomás quedamos los tres tristes tigres de siempre. Y entonces, pues yo me imagino que algo así les pasaba a ellos y comentaban la, ese, mm, iban sintiendo que les faltaba algo en su vida cristiana, había un cierto vacío, una falta de dinamismo, una debilidad espiritual en sus acciones, en sus oraciones. Era como si sus vidas cristianas dependieran demasiado de ellos, de sus propias fuerzas, como si avanzara bajo su propio poder y motivados por su propia voluntad. Entonces empiezan a, a pensar, empiezan a comprender y aceptar cómo en las comunidades cristianas primitivas la venida del Espíritu Santo fue lo que empezó a transformar. Y entonces ellos empiezan a orar para que ese divino espíritu se manifestara en ellos y en su presencia, llenara de poder sus propias vidas, su propio trabajo, sus apostolados, y decidieron orar el ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo. Y fue una decisión que tomaron, pero no tan solo tomaron la decisión, sino que lo hicieron y vivieron un año rezando el ven Espíritu Santo, estaban comprometidos, estaban deseosos y lo hicieron. Y oh, pues qué maravilla, porque eso no se quedó sin respuesta, sino que ahí nos marca que el sábado 5 de marzo del 1967 en el grupo entero pide oración, o sea, ya en el 66 empieza a verse ese comienzo, eso que sucedió, le llamaban fenómeno, ese fenómeno, pero en el 67 ya ellos, todo el grupo entero pide oración para tener una nueva efusión del Espíritu Santo con sus dones y sus frutos, y así sus vidas sean plenas en sus vidas cristianas. La respuesta no se hizo esperar ante todas esas experiencias, un profundo cambio interior. Fueron hechos hombres nuevos. Nosotros somos testigos, hermanos, sabemos que eso es verdad. Cuando se vive a esa espiritualidad, cuando se ora, cuando se pide, cuando se vive, ahora nosotros ese seminario de vida en el espíritu, pues podemos tener esa misma respuesta. Y digo podemos no porque no se dé, sino porque necesitamos también nosotros anhelarlo, pedirlo y estar dispuestos a que el Señor transforme nuestras vidas. Porque a veces por la falta de formación o por la información errónea, empezamos a hacer cosas que, que no permiten que se vea, que se manifieste de esa manera plena, de esa manera pues maravillosa, el que el Señor nos haga hombres nuevos y podamos vivir, experimentar y llevar esa experiencia a los demás. Bueno, hasta ahí ese manualito eso nos dice, pero luego, bueno, pues ahora ya nos va a estar en Estados Unidos, ¿verdad? Se expandió por todo el mundo de esa manera como es con el Espíritu Santo, pero llega a México y llegó bien revolucionario, ¿sí? Llega el 20 de noviembre de 1970, dijo el señor, aquí con los mexicanos, bien revolucionario, ¿verdad? Qué detalle tan bonito. Bueno, pues aquí, ahí nos explican, nos dan los datos que
En el secretariado social se realizó el primer retiro dirigido por el padre Harold Home de la diócesis de Nueva Orleans, al cual asistieron como 30 personas, quedando inaugurado el primer grupo de oración en México. Ahí nos platican de que ocurrieron dos hechos importantes. Nos platican de un hermano, Roy, que durante 6 meses puso su experiencia carismática en favor de los grupos para encauzarlos por el camino del Espíritu Santo. O sea, ese hombre pues 6 meses estuvo compartiendo esas experiencias para que nosotros también las pudiéramos conocer y vivir. También el otro acontecimiento, el hecho importante fue la sanación de la señorita María Elena Talavera, hermana de Monseñor Carlos Talavera de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual tuvimos oportunidad muchos zacatecanos de compartir con él, de convivir con él 2 años seguidos, los que recuerdan, porque él vino a los encuentros aquí en Fresnillo, Zacatecas, estuvo 2 años. Fue un detalle muy hermoso. Recuerdo que no teníamos sacerdote que nos apoyaran, éramos así, damos solillos, la renovación. Entonces el padre Ernesto Flores, que le dijo a los sacerdotes en la junta de ellos, que le dijo, oigan, debían de hacerle caso a esa bola de locos porque cada vez son más y como que pues están siéndose más fuertes. Y que alguien le dijo, pues ándale, échate ese trompo a uña, ¿verdad? Y entonces él quedó como primer asesor aquí en Fresnillo, Zacatecas. Pero pues cuando se juntó con nosotros y vio que pues nada sabíamos tampoco nosotros, él empezó a buscar a alguien que nos instruyera. Y me acuerdo que se fue a Estados Unidos y habló con alguien que quería que hicieran un congreso. Creo que es algo así como que te enseñen, que vengan y te enseñen algo o bueno, de lo que te enseñen en lo que estás, ya lo que estás haciendo. Pues no sé qué pasó, pero bueno, nos salió encuentro, no nos salió el congreso porque se hizo todo lo que se hace en el encuentro, ese encuentro con el Señor, esa oración, esos cantos, todo esto. Y entonces, pues estuvo muy bonito y toda la cosa. Pues queríamos hacerlo al siguiente año. Bueno, el padre se quería y se animó y dijo, bueno, pues vamos con el obispo a pedirle que si nos deja hacer un encuentro. Y fuimos al obispado a Zacatecas y el obispo nos dijo pues que no, que necesitamos madurar más tiempo. Y él decía mucho que los renovados, los grupos de oración, rayábamos mucho en lo ridículo, que porque no, pues no hacíamos las cosas. Pues sí, sí, ahora lo comprendemos y vemos que sí, pues hacíamos cosas que no sabíamos. ¿Cómo? Y cosas que, Sí. ¿qué pasó? Ok. Bueno, entonces él nos pidió que sí nos permitiría hacerlo. Bueno, ya nos dijo, sí, bueno, sí les doy permiso, pero con una condición, tienen que ser una persona que recomiende Monseñor Carlos Talavera. Y fuimos y lo buscamos mucho tiempo y lo encontramos por fin y le pedimos que si nos daba pues alguien que viniera, pero que nos diera él su referencia para traérsela al obispo. Y ya cuando nos veníamos, ya que estábamos saliendo, nos mandó a hablar y nos dijo, oigan, díganle que qué le parece si voy yo. Y entonces de esa manera, Monseñor Carlos Talavera estuvo aquí en Fresnillo y estuvo por 2 años seguidos. Y de verdad que nos dimos cuenta que era un hombre que conocía, que sabía y que nos quería guiar y conducir de la mejor manera. Y creo que ahí se manifiesta también el Espíritu Santo, como Dios ha sido grande con nosotros, hermanos. Y todo eso que nosotros gratis hemos recibido, pues se los debemos de llevar a toda nuestra diócesis, pero así con la seguridad, con la plena convicción de que Dios nos asiste, de que el Espíritu Santo nos está llamando
nos está llevando a ser esa bendición para los hermanos. Entonces, yo pienso que nuestro corazón arde de gozo porque pues el Señor ha puesto su mirada en nosotros y porque podemos hacer grandes cosas. Y bueno, pues tantas cosas, pero qué padre que ya sabemos cómo llegó a México. Aquí nosotros nos debemos hacer una pregunta. ¿Cómo llegó a tu diócesis? Es muy importante que, que ampliemos y que podamos no nada más tener esto que tenemos en el librito, sino que también ya nosotros podamos enriquecer porque podemos, en nuestros manuales tenemos, por ejemplo, algunos sacerdotes asesores diocesanos o de nuestros decanatos. Ahora, con la participación de todos, podemos enriquecerlo y llenar ya esos espacios que están quedando vacíos, esos espacios donde se nos pueden olvidar al rato quiénes fueron los asesores que fueron consecuencias, ¿sí? Entonces, esa pregunta nos vamos a hacer y luego ya después, cuando estemos juntos, podemos enriquecer eso. Y también podemos preguntarnos cómo llegó a tu vida. Eso es algo muy, muy importante porque vamos a volver a recordar de dónde me sacó el Señor, porque a veces ya se nos olvidó y ya nada más somos servidores, pero ya no viviendo esa experiencia de recordar qué ha hecho, qué hizo el Señor por mí. Y bueno, pues también tendríamos que, para ver el otro punto, el punto 3, donde nos dice, ¿qué han dicho los últimos papas? ¿Sí? Ese es el punto número 3. Este manualito está compuesto de 10 puntos. Con todo y ya la conclusión. Vamos en el 3. Ajá, lo que han dicho los últimos papas. Bueno, pues también ahí tenemos tarea. Aquí tenemos nada más, por ejemplo, lo que nos ha dicho Pablo VI, algunas cosas de los que nos dijo Pablo VI o Juan Pablo II, pero tenemos también eh, muchas cosas hermosas que nos ha dicho, que nos dijo Benedicto XVI, que nos ha dicho Papa Francisco, y esas debemos nosotros, a conocerlas y plasmarlas, ¿sí? Para que nuestros hermanos, así como nosotros podemos gozarnos con estos que sí tenemos todavía por escrito, pues también nuestros demás hermanos tengan la oportunidad de escribir ellos lo nuevo que hay. Por ejemplo, Pablo VI, que les dijo en aquel Pentecostés, mm, gracias por haber pedido que nos encontremos hoy con vosotros y que os dirijamos la palabra. De esta forma habéis querido manifestar vuestra adhesión a la iglesia instituida por Jesús. Es signo auténtico de la acción del Espíritu Santo. Como ahí ya, pues con estas palabras nos dicen, bueno, qué bueno que nos están mostrando que quieren permanecer aquí en su iglesia católica, porque contaban que había hermanos separados que les decían a los católicos, pues, ¿cuándo se van a venir para acá con nosotros? Porque esos dones, esos carismas, esas manifestaciones, eso que están ustedes viviendo, pues lo vivimos acá en la iglesia católica no se viven. Y estos hermanos dijeron, no, no, a nosotros Dios nos lo dio aquí en nuestra iglesia católica y aquí queremos servir con ello. Y entonces, pues ahí qué bonito que Papa Pablo VI les dice que, pues que están manifestando su deseo de adherirse, ¿verdad?, a la iglesia católica y que hacer eso, pues es un signo del Espíritu Santo. Para un mundo así cada vez más secularizado, no hay nada más necesario que el testimonio de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Qué importante cuidar la identidad, qué importante cuidar los dones, los carismas, la espiritualidad, para que podamos seguir siendo ese testimonio. Y el Papa también decía, ¿cómo no va a ser una bendición para la iglesia y para el mundo? Y en este caso, ¿cómo no adoptar todos los medios para que siga haciéndolo? O sea, es importante cuidar nuestros medios. Debe darse una reacción, una renovación, un rejuvenecimiento al mundo, una nueva espiritualidad, un alma, un pensamiento nuevo del religioso al mundo.
deben abrirse de nuevo los labios cerrados a la oración y abrirse al canto, a la alegría, al himno y al testimonio. Pues si alguien quiere comentar algo, decir algo, ahí está San Juanita lista para escucharnos y para ayudarnos a, a ver sus inquietudes o lo que nos quieran ustedes decir. Pero fíjense nada más, qué hermoso es que recordemos que debemos ayudar a abrir de nuevo los labios cerrados a la oración, abrirse al canto, a la alegría, al himno y al testimonio. Más que nada, hermanos, porque pues los primeros momentos fueron momentos así muy de gozo, muy de experimentar eso. Últimamente como que está costando un poquito más de trabajo porque hay mucha gente que a veces no les gusta este tipo de oración y todos nuestra forma de orar. Y claro, bueno, pues eso es nuestra espiritualidad, pero de todas maneras debe de dar ese gozo y esa alegría a muchas personas. Ustedes recuerden que muchas veces nuestros cantos, nuestras oraciones han tocado el corazón de muchas personas porque es Dios obrando a través de nosotros, ¿sí? Juan Pablo II, pues ahí ya él ya se nos puso un poquito más drástico, ¿verdad? Él ya nos va a hablar de otra manera. Él ya nos dice aquí, por ejemplo, la tarea del dirigente es, en primer lugar, dar ejemplo de oración en su propia vida. O sea, él ya nos puso tareas. El primero, Pablo VI nos decía pues que es toda una bendición la renovación. A nosotros ya el Papa nos está diciendo, pues ustedes como dirigentes, ¿verdad? Dar ejemplo. La ignorancia de la escritura es la ignorancia de Cristo, que nosotros no debemos de tener esa ignorancia de la escritura. Estéis cada vez más sólidamente formados en la enseñanza de la iglesia. O sea, tenemos que estar, bueno, pues nosotros estamos en la iglesia, para la iglesia y con la iglesia, pues debemos de tener también esa formación. Y como les decía, no es fácil cuando lo tomamos nada más así como ese estudiar y esa que dice uno muy usual que decimos los adultos, es que yo ya no aprendo nada, tengo mente de teflón, no entiendo nada. Y pues se nos hace que no podemos porque es mucho estudio, pues ojalá me recordara ahorita, pero yo no la recuerdo, pero ver si alguien recuerda esa cita maravillosa donde nos dice muy claramente el Señor, es cierto, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y en esas letras podemos encontrar esa vida del Espíritu Santo. Entonces la iglesia espera de ustedes frutos maduros de comunión y de compromiso. Acojan con gusto las ocasiones que se les ofrecen para profundizar en su formación cristiana. Acepten con gusto esas oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? A veces nos invitan a un retiro, nos invitan a un congreso, nos invitan a algunas cosas y a veces ponemos muchos pretextos. Sí es cierto que hay pues dificultades, enfermedades, cansancios, todas esas cosas, pero cuando le decimos que sí al Señor, todo eso se va y podemos salir adelante y hacer y gozar de verdad esas oportunidades que después decimos, ay, gloria a Dios, qué bueno que fui porque me dijo el Señor, me sanó el Señor, me instruyó el Señor. Y pues eso se necesita. No es decisión de Él, es nuestra. Él nos da todo en bandeja de plata, pero necesitamos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues en el punto, déjense guiar por el Espíritu Santo. Amén la iglesia una santa, católica y apostólica, nos dice Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II. Y ya en el punto número 4, la naturaleza de la renovación. ¿Cuál es la naturaleza de la renovación? Ahí está, la naturaleza de la renovación. ¿Sí? Carismática. Amén, un nuevo de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés.
Esa es la naturaleza de la renovación, un nuevo Pentecostés. Siempre que nosotros veamos, estemos viviendo, experimentando lo de la renovación carismática católica, es un nuevo Pentecostés, vivir esa vida de los discípulos que recibieron al Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés y para nosotros un perenne Pentecostés. Y bueno, ahí ustedes, si ya van ahí en ese espaciocito, dice, cuando la iglesia de Cristo Jesús clamaba por una renovación total, aparece la renovación como un nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo transforma en primer lugar el corazón de los discípulos, los hizo hombres nuevos, nueva creación. Y ahí están las citas bíblicas en Ezequiel 36, 26, 27, en Segunda de Crónicas 5, 17, en Efesios 2, 15. El Espíritu Santo otorga a los discípulos numerosos carismas, dones para edificar, para la edificación de la iglesia de Cristo, de temerosos a audaces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y bueno, la experiencia fundamental en la renovación, ¿cuál es la experiencia fundamental en la renovación en el Espíritu Santo? ¿Lo tienes, San Juanita, o lo digo? Un bautismo. La Ay, es experiencia. el bautismo en el Espíritu. Nada más Ajá. que no lo anoté, pero sí. Ok, yo lo decimos Sí. tuyo. Que la experiencia fundamental, bueno, la naturaleza de la renovación carismática es un nuevo Pentecostés. Y la experiencia fundamental es el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2670, 2671, en esos numerales, ahí encontramos esto, ¿sí? Y luego ya el número 5, la misión de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es? Es el número 5. Ajá. La misión de la renovación es la misma, la propia de la Iglesia Católica. Llevar la Poncho buena. quiere hablar. ¿Mandé? Poncho quiere hablar, tiene la mano levantada. Ver, que A nos... ver, Poncho quiere participar. No, solamente una pregunta. ¿Cuál numeral era el del Catecismo de la Iglesia Católica? 2670 y 2671. Y habla sobre el bautismo en el Espíritu. Ajá. Habla que la experiencia en la renovación es el bautismo en el Espíritu. Ah, gracias. Ajá. Okay. Entonces estamos viendo que en el número 5 es la misión de la renovación. Pues la misión de la renovación es lo misma y la propia de la iglesia, la buena nueva del reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 2, 3, 6. O sea, nosotros no tenemos que hacer o buscar cosas nuevas, ¿no? Ahí ya se nos da. Nosotros es apoyar la misión de la iglesia, ¿verdad? Es Primera de Timoteo 2, 3, 6, ahí vamos a encontrar que es llevar la buena nueva del reino. Realizar la obra de evangelización con el poder del Espíritu Santo. La renovación realiza especialmente la participación en la misión de la iglesia, proclamando el evangelio como palabra y obra. ¿Sí? Con palabras y obras. Nosotros debemos proclamar el evangelio con palabras y obras, y dando testimonio de Jesucristo mediante nuestra vida personal y aquellas obras de fe y de justicia a las que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Colaborar en la misión de la iglesia proclamando a Jesús, Salvador, Señor y Mesías, con el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que esto viene precisamente a ser el querigma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que con el querigma nosotros apoyamos, ayudamos, servimos
en esa misión. Y de acuerdo. Ok, entonces pasaríamos al punto 6, que es el objetivo de la renovación. Ustedes saben que los objetivos son algo muy importante. El objetivo de la renovación. ¿Cuál será el objetivo de la renovación? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere ayudarnos? A ver, Un encuentro con participen. Dios vivo. Ujú. El objetivo de la renovación de nosotros como renovados es encauzar a los cristianos a vivir la vida en el Espíritu. ¿Cuál sería, por ejemplo, esa vida en el Espíritu? Pues oración, enseñar o vivir, hacer esa oración vivida como culto existencial al Padre en el poder del Espíritu Santo. O sea, lo que es nuestra espiritualidad, pues compartir la verdad. Es, como dice, encauzar, compartirla para encauzar a los demás a que puedan experimentar esa vida nueva que nos da el aprender a orar de esa manera, de hablar más que con nuestros labios, con nuestro corazón, clamarle a Él, suplicarle a Él por nuestras necesidades con toda la confianza. Es vital ese experimentar, esa escucha, esa atención, esa respuesta de Dios. Y pues eso lo vamos viviendo a través de aprender a platicar con Él de corazón a corazón, con nuestras propias palabras, es encauzar a esto, con los cantos, con todo. Ustedes saben que eso es lo que nos lleva a tener ese encuentro. Aquí el corazón del hombre se convierte en un lugar de encuentro con el Dios vivo, en esa espiritualidad, ¿verdad? En medio de las realidades creadas, haciendo de la vida un acto de fe que glorifica al Padre, objeto de nuestra alabanza. Promover la conversión personal, madura y continua a Jesucristo. Ese es otro de las cosas de los objetivos de la renovación. Primero encauzarlos y luego promover la conversión personal, madura y continua de cada uno de nuestros hermanos a Jesucristo. Propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo. Amar y hacer amar al Espíritu Santo. Nos enseñaba Anaí, ¿verdad? En el rosario del Espíritu Santo. Su presencia y su poder. Bueno, pues ahí pasaríamos al número 7. Al punto número 7, que son los medios fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios fundamentales que la renovación tiene para hacer cumplir esta misión con estos objetivos? ¿Alguien nos los quiere comentar, compartir? Yo, la asamblea de oración, el seminario de vida, los pequeños grupos de oración, la formación básica, y en la diócesis pues se agrega la espiritualidad carismática y el compromiso apostólico. Gloria a Dios. Muy bien, sí. Los medios que nos marcan aquí, pues exactamente son esos: asamblea, pequeño grupo, querigma, formación, y sí, también ahora ya, estos más de la diocesana, ¿verdad? Muy bien. Ahí en nuestro manual, bueno, pues nos va a ir especificando uno por uno: la asamblea, lo que se hace, cuál es su objetivo, todo, de cada medio. Pero bueno, ya eso lo vamos a ir viendo, porque cada semana se va a ir viendo cada uno de los medios, y entonces pues vamos a dejarlo eso para la siguiente semana, ¿sí? Y ya veríamos el punto 8, la vida de servicio en la renovación. Vida de servicio. La vida de servicio en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, bueno, pues está esencialmente hecha por los equipos básicos, ¿verdad? Los equipos básicos de cada ministerio, que
pues para gloria de Dios vamos a tener oportunidad. ¿Quería alguien comentar algo? ¿No? Bueno, por ejemplo, la siguiente formación, pues que nos den, no sé, asamblea o que nos den, nos lo van a dar precisamente quienes están al frente, al cargo de esos ministerios. Y entonces vamos a poder compartir con esos equipos básicos, porque cada ministerio tiene, cada medio tiene que tener sus equipos, ¿sí? Y veríamos el número 9, el proceso del renovado. El proceso del renovado. Ante todo, la renovación carismática católica en el Espíritu Santo se trata de una conversión y un crecimiento, siempre nuevo en la vida según el Espíritu. Su Santidad Juan Pablo II nos habla ahí de dos partes. Son enviados y nos marca iniciación y compromiso. Esos son los dos puntos que se nos marcan y que ahí se nos da pues ya muy bien las indicaciones para poder convivir, compartir, crecer y Señora, vivir ¿me ese los puede proceso. repetir, por favor? Lo del proceso del Ajá, renovado. sí, por favor. Sí. Déjate lo digo. Mira, el proceso del renovado. Su Santidad Juan Pablo II, en la segunda audiencia en Italia en noviembre del 86, nos dice que somos enviados y luego nos pone dos partes, una iniciación y el otro compromiso. En la iniciación nos habla de la experiencia inicial dentro del objetivo de la renovación, llevar a una apertura del corazón humano a Dios. Esta se da según el Espíritu Santo, pues el tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu. Y lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia, en el 672. Pero también, sin embargo, la experiencia inicial debe de madurar y de dar frutos. O sea, en lo inicial se debe de madurar y dar frutos a lo largo de la vida. Pues nosotros cada día nos vamos renovando hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y eso lo podemos ver con referencia en el 2 de Corintios 3:18. Anótenlo, eso es para cuando iniciamos, pues tenemos que tener muy presente eso, que debemos madurar y dar fruto, porque debemos alcanzar la estatura de Cristo. Y luego ya en lo que nos habla del compromiso, bueno, aquí si le siguiéramos, bueno, nos va a hablar que en cada medio, la asamblea, en el seminario de vida, en la evangelización fundamental, pues trae otras indicaciones, pero ya las podemos ver en nuestro manualito. En el compromiso, impulsar al crecimiento progresivo en santidad a través de la correcta integración de estos dones carismáticos con la vida plena de la iglesia, lo cual se realiza mediante la participación de una rica vida sacramental y litúrgica. Eso ya es en el compromiso. Y por último veríamos, pues, ya nada más sería la conclusión. A ver qué dice ahí. PGO y formación. Sí, lo que pasa es que es lo que comenta del primero de iniciación, siempre en el proceso del renovado entra lo inicial. Entonces lo inicial sería las asambleas, como la primer contacto que tiene el renovado, ¿no? Entonces sí sería lo que es la asamblea y el seminario de vida en el espíritu. Y ya la segunda parte, que no me acuerdo ¿cuál era la segunda parte? La segunda parte es el compromiso, ya es en la formación pública y en los grupos de oración. Sí, ¿verdad? Así se podría como. Sí, están publicados aquí. En la primera inicial está asamblea de oración y evangelización fundamental.
En el compromiso está lo que es en la formación básica y en los grupos de oración. ¿Sí? Sí, Muy bien. Bueno, pues, ¿y tú cómo estás viviendo este proceso? Nos hacen ahí esa pregunta en la conclusión, ¿verdad? El nacimiento de la renovación fue como el de todos los movimientos, en un principio hasta doloroso, pero poco a poco con el poder del Espíritu Santo se ha ido consolidando. Los ministerios en la iglesia cada vez la ven con mayor comprensión y es lógico, pues la obediencia al pastor de la iglesia es el fruto del Espíritu Santo. Por otra parte, el compromiso de la renovación, o mejor dicho, de todo renovado, es el continuar formándose en todos los ámbitos para que desde la cultura de cada hombre o mujer, la actualización de Pentecostés sea una realidad. Toda la renovación abortará o se dividirá en errores y cismas, como pasó con algunos de los brotes carismáticos en la historia de la iglesia, si no se asegura una seria y sólida formación integral. Se fortalecen las relaciones con los pastores del pueblo de Dios y entre servidores y equipos de servicio. Se crecen las estructuras necesarias para encauzar la gracia recibida de Dios. Se inicia un proceso de madurez y claridad en el destino del movimiento. Y si no hay un efecto sometiendo a los pastores de la iglesia, puestos por el Espíritu Santo como vigilantes para cuidar la grey. Solo con estas condiciones se manifestará la unidad en la fe y en la comunión. Con el rostro descubierto, reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, transformándonos más y más en una misma imagen por la acción y gracia del Espíritu Santo. Está en 2 de Corintios 3:18. Pues creo que con esto, más que otra cosa es, pues motivarnos a que vayamos a nuestro manualito y hagamos ese taller. Agarremos las herramientas, porque no nada más es así, pues, ahí está el cuadernito. No, es un cuaderno de trabajo. Es un cuaderno donde tú puedes agarrar y subrayar y apartar en una libretita puntos que te llegan a tu corazón, que sientes que en este momento son muy necesarios verlos, confirmarlos o qué sé yo, si tienes alguna duda, alguna cosa, y podamos muy pronto llevarlo a todos y cada uno de nuestros hermanos, porque no sé si ustedes me entiendan, no me crean o no, pero hay muchos grupos que cada uno habla en su propio idioma y que cada uno saca cada cosa de lo que dicen que es la renovación, que se queda uno sorprendido y entonces entendemos lo que nos dice por ahí en Oseas 4 o 6:4, no sé qué, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, pues yo siento que es una bendición el que estemos en el año de la formación y que estemos retomando esto y que nos llene el corazón de alegría. Yo lo volví a ver hoy para compartirlo con ustedes y me alegró mucho porque digo, ay Señor, todos los días deberíamos de estar recordando todas estas cosas hermosas. Amén. 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 Bueno, pues esa es mi participación y le doy gracias